Bueno, el último invitado de esta onda encantada de la luna es Malcolm X, que ya lo hemos rozado en varios otros cronomancias. Lo rozamos con Muhammad Ali, Mohamed Ali, ¿cierto? 19 de mayo de 1925, guerrero galáctico amarillo. Muere el 21 de febrero del 65 en una luna cósmica. 1569, la suma es serpiente galáctica. Y su arquetipo galáctico es el descubridor. Veamos la firma galáctica para comenzar. Veamos la firma galáctica del King 216, guerrero galáctico amarillo, Malcolm X. Armonizo con el fin de cuestionar, modelando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del fuego universal. Para el botán. Acá el botán, Cierto. el galáctico. El oráculo del guerrero galáctico tiene como análogo a la noche galáctica, King 203. Exacto. Tiene como guía al sol galáctico, King 60. Tiene como antípoda al enlazador de mundos galáctico, King 86. Y su oculto es la serpiente rítmica, el King 45. Tiene como cicrono el 220, sol cristal de la onda encantada de la luna. Nace en el anillo solar de la tormenta planetaria, en la luna espectral Cali 18. Malcolm X. Mira, Malcolm X. la verdad, cada vez que reviso los kines, o sea, las firmas galácticas de los artistas de Guerrero, es como que me pegaran un combo, weón. Porque siento que hay ciertas cosas, ciertos detalles, ¿cierto? Que me hacen marcar mucho como mi forma, ¿te fijáis? O como yo me expreso dentro de las cosas que hago, ¿te fijas? Entonces como que me llamó mucho la atención nuevamente la superación, ¿cierto? El tema de superación, pero más importante, la lucha. Siento que en eso yo siempre me he considerado un luchador, no en la lucha de la guerra de combos de armas, ¿te fijáis? Sino que en la lucha por los derechos. Y siento que en ese sentido yo siempre he sido como súper justo, sigo como súper transparente con lo que quiero. Y cuando veo la historia de Malcolm X, en base a la historia del personal, siento que hay una superación muy importante, pero también un legado en base a una lucha que es súper clara. No sé, ¿qué te pareció a ti la vida de Malcolm X y qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, Malcolm X también, no sé si lo conocía tanto así como en su biografía, pero claro, es un hito, digamos, cuando hablábamos de Quincy Jones y de estos personajes, digamos, afroamericanos que no existían para poder tener alguna referencia, para poder seguir creciendo. Claro. Malcolm X, digamos, ya en la década de los 60 fue digamos, un personaje, pero importantísimo para seguir, digamos, posicionando a la raza negra en general frente a la discriminación racial. Exacto. Y eso, digamos, que Estados Unidos lo manifestó a nivel global de la mejor forma, digamos. O sea, de la mejor forma o de la peor forma. De la peor forma, le dio visibilidad a algo que era claro, pero que no tenía visibilidad. Sí, y aquí Malcolm X, digamos que bueno, ahí fue fundamental. A mí me llamó mucho la atención cuál fue el sentido de por qué él quería hacer toda esta organización, digamos, por el poder negro, pero que era básicamente para proteger a sus mismos pares que no estaban siendo protegidos como por las fuerzas policiales. Claro. O sea, en ese minuto, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cada vez que habían como conflictos y había que proteger, por ejemplo, a los ciudadanos de raza negra, la policía no llegaba, Claro. terminaba habiendo asesinatos, así que él encontró, digamos, ya cuando entra en el Islam, una posición y una voz para poder armar, digamos, una estructura social que pudiese defender a sus hermanos en este sentido, ya que la sociedad, en el estado en que ellos, digamos, estaban posicionándose, no lo encontraban, ¿no? Exacto. Esto viene aparte de todo el movimiento, digamos, del Ku Klux Klan. Él es de Chicago, ¿no? No es de Chicago, es de... se me olvidó Milwaukee. de dónde era. No tengo. Pero parece que es como también de los estados como más centrales de Estados Unidos, que son los más republicanos, donde hay más, digamos, hay más racismo. Más racismo hay. Bueno, la historia de Malcolm X parte en donde matan a su papá Claro. muy joven, o sea, se muere, lo atropella un tren. Sí.
pero Se dice que lo se dice que lo lanzan. lanzan el tipo del Ku Klux Klan porque le habían quemado la casa antes. Eso pasa cuando tiene 6 años, ¿cierto? Sí. Él está transitando en ese año 6, está transitando el enlazador magnético. Claro. La cercanía con la muerte, ¿cierto? Después la mamá pierde la razón y ¿cómo se llama? Se tiene que ir a un psiquiatra, como algo como le pasó parecido a Quincy Jones, claro. ¿cierto? Se la llevan y él queda solo con su hermano y pasan de orfanato en orfanato, ¿cierto? La mayoría de sus años blancos. Incluso cuando ya empieza a crecer, su futuro era de narcotraficante, Sí. iba a bares, ¿cierto? Movía drogas, ¿cierto? Hacía Trato de trato de mujeres, ¿cierto? Tenía una vida bastante como ligada con el tema de la delincuencia, pero además se habla de que él era como la mamá, venía como de ascendencia cierta blanca. Claro. Tenía un color negro no tan oscuro, que en el fondo dentro de la gente de color también era un tema. Ser negro o ser negro más claro también era un tema. Y él era colorín, también era un tema que también se llamaba mucho la atención, pero que empieza a ganarse la vida, principalmente entre Boston y Harlem. Claro. Ese es como el tramo, él tomaba un bus, ¿cierto? Iba a Harlem, que es donde estaba la subcultura afroamericana. Claro. Se viste con este estilo hipster nuevo, con pantalones anchos, ¿cierto? Y trae hacia Boston toda esta moda y era súper conocido. Era conocido en el tema de los pools, en el tema en todas partes donde La bohemia. Toda la bohemia. Y ahí conoce a un amigo que no me acuerdo cómo es el nombre, pero que es importante, por ahí lo voy a decir, pero este personaje, Elton, sí, John Elton se llama. No, perdón, ese es el de la cárcel. Conoce un tipo que es como su amigo con el que empiezan este juego de empezar a robar. Empezar a robar casas, claro. Se van al donde vive la gente con plata, la gente blanca, lo pillan y lo meten preso, ¿cierto? Y acá hay algo que le pasa en su vida, cambia toda la situación, porque lo que hablaba yo del tema de la superación, ¿cómo pasáis de estar 20 años delinquiendo, ¿cachai? En un mundo de vida bohemio, a pasar a ser la voz de la nación del Islam, ¿cierto? ¿Cómo pasáis a hacer eso? Y eso tiene que ver con este personaje que te decía, con el John Elton Bembry, que le decían Bimby, que cuando entran a la cárcel, él entra a la cárcel ¿cómo se llama? El 27 de febrero del 46, que es un día sol cósmico, ¿ya? Está transitando el guerrero lunar de la onda encantada del águila, o sea, va a empezar a vivir un proceso de transformación, sin duda. Sus 13 años ya azules. Y ahí el tipo empieza a estudiar. Empieza a estudiar y empieza a hablar con Elijah Muhammad. Sí. Elijah Muhammad es un personaje que es líder de la nación del Islam, ¿cierto? Lo tocamos también con ¿cómo se llama? Con Muhammad Ali, claro. Pero que también tiene un tema fundamental en el tema de la ley del tiempo, porque es el marido de Tineta Muhammad, que es la persona que le entrega Etulal la Lejana a José Argüelle, quien abre ese libro en la semilla magnética en 92. El año 92, el 26 de julio del 92, y parte todo lo que es el tema de la profecía del telectón. O sea, ese personaje está en esta historia también para también darle un poco de contexto. Claro. Empieza a escribirse Malcolm X con Elijah Muhammad, ¿cierto? Y empieza a darse cuenta de que en el fondo ellos no son americanos. Esa es como la realización que claro. Él tiene. Que él en el fondo, su apellido no es un apellido que fue dado por su antepasado. Por su antepasado, sino que fue dado por un patrón que tenía a su papá o a sus abuelos de esclavos, que en este caso era Little. Claro, chiquitito. Es que aparte era totalmente incongruente, ¿no? Malcolm Little y aparte era grande, no, flaco. Y es como el chiquitito, hoy el negrito, algo despectivo, tiene como un apellido despectivo, ¿te fijáis? Y él no lo reconoce, y como todo personaje que está dentro de la nación del Islam en esa época, se pone la X como el apellido, porque en el fondo no tiene apellido, sino que es un nuevo personaje. De hecho, esa fue la denominación del X, que no solamente lo hizo él, sino muchos de los partidarios de esa época. Claro. Era para denominar, digamos, su apellido ancestral. Claro. Olvidado digamos, por la esclavitud. Como autorreconocer que el apellido que él tiene en el tema no es el tema. Y ahí está desde el 46 hasta el 52. Es decir, está 6 años más o menos en cárcel.
lo liberan, ¿cierto? Hubo también hay un tema en donde la hermana, bueno, el papá tenía otra señora antes, tenía una media hermana, la hermana hace unas movidas para que lo trasladaran a una prisión en donde que era como un prototipo, donde las bibliotecas eran más grandes y podía acceder a más información, porque Sí. la verdad, si a mí me metieran preso como guerrero, yo sería Sri Aurobindo. O sea, me pondría a leer como enfermo en la cabeza. Y de hecho ahí es donde, mientras él está en la cárcel, uno de sus hermanos, creo también, no sé si será esta misma hermana, El que le comenta. y se hace el Islam. O sea, Sí, po. él entra al Islam porque uno de sus hermanos Exacto. entra al Islam, y ahí es donde él empieza como a cuestionarse de que el cristianismo en sí está como muy pragmatizado en la raza blanca, Exacto. y encuentra en el Islam una línea espiritual, digamos, con una base, digamos, que lo conecta con el continente africano, Exacto. y que le da una oportunidad también a sus hermanos de raza negra. Entonces, por eso el Islam en esa época, digamos, entra como en un momento, digamos, contemporáneo súper importante, porque no solamente fue Malcolm X, sino que fue Mohamed Ali, ¿no? claro. Que ahí es donde entran en una dupla después de que sale de la... Bueno, el Malcolm X es el que trae a Mohamed Ali a conocer a Elijah Muhammad. Claro. Y de ahí Elijah son los Muhammad portavoces del del- Islam, y son en la década del 60... En el fondo lo que ellos querían en la nación del Islam, lo que buscaba era que dentro de Estados Unidos crear Ujú. un país Claro. de gente de color. Sí. ¿Te fijáis? Como independizarse. Y lo que planteaba Elijah Muhammad era que si no querían hacer eso, entonces llamar a hacer un éxodo masivo a África. África, ¿Te fijáis? Ese era sí. como el planteamiento de lo que proponía lo que era la nación Claro. del Islam. Algo imposible en todo caso. No, algo sí. imposible. ¿No? Aparte, tenéis que pensar que hay muchas personas de color de la época que sí estaban dispuestos a ser sometidos por los blancos. O sea, y no un porcentaje no menor. No, claro. ¿Te fijáis? Porque en el fondo es lo cómodo, es la sensación de mediocridad. Pues en el fondo tú decís, oye, no, es igual, no son tan malos, igual me dejan subir, igual me dejan ir a ciertas partes. Es como normalizar la injusticia. Claro, ¿cachai? y estamos hablando de que esto fue en el 52, o sea, estábamos Claro. hablando recién de Quincy Jones con Frank Sinatra, que fue en el Claro, 64. Claro. O sea, 10 años antes, ya en la Sí, década del po. 50 todavía había mucho Mucho. Y bueno, racismo. él sale de la cárcel en el año 52, recordemos que el 52 también el tema de Pacal Botán, Exacto. para recordarlo, Ujú. transitando un mono solar de la onda encantada de la noche, o sea, ya pulsando la abundancia en el sentido de la transformación, ¿cierto? Y ese arquetipo del ilusionista Claro. para empezar a orar, ¿no? Y ahí ya, bueno, se junta con Elijah Muhammad, se da cuenta de que es de un tipo que estuvo en la cárcel, que estuvo instruido, lo generan de portavoz y empieza a generar Un diferentes... ministro angélico, algo así. Sí, es lo más parecido, porque en el fondo es un orador, ¿cierto? Y parten él abre, mira, sale que entre el 53 y en el 54 empieza a abrir varios templos en Detroit, en Boston, Filadelfia, en Harlem. O sea, estos son lugares donde se reunían las personas de color a hablar sobre este tema de la nación del Islam, que en el fondo viene, como tú bien decías, viene como en contraste a la Cristiandad blanca. a la narrativa blanca de la cristiandad. Por Claro. ahí va la cosa, ¿cachai? Sí. De De hecho, ahí Mohamed Ali habla de por qué... por qué era todo blanco, Claro, ¿no? el De tipo por- es blanco, si sí. soy negro, soy malo. O sea, Claro. hay un video que lo comentaba en su video en su momento sobre ese tema. Sí. Y bueno, y ahí pasan un par de años y en el 59, o sea, ya 52 son 7 años después de estar haciendo esto de portavoz de la nación y abrir por todo Estados Unidos varios templos de reunión, se hace famoso. Se hace famoso y ya lo empiezan a tomar como el portavoz oficial de la nación del Islam. Lo empiezan a invitar a programas de radio, programas de televisión, ¿cierto? Le preguntan sobre cualquier tema que estaba sucediendo. La pregunta que era hacia Malcolm X, el minuto en donde se empieza a juntar con Mohamed Ali, ¿cierto? Donde empieza a Una pasar figura todo, mediática. una figura mediática muy conocido, muy como comprometido con el movimiento, con un discurso muy bien preparado, muy elocuente, ¿cierto? Totalmente en contraposición con sus primeros 20 años antes de la cárcel, Sí. totalmente en contraposición. Y también hay que Casado decirlo, como con con un discurso también al límite, Sí, claro. porque era de
hay que levantar las armas para protegernos, porque Bueno, el Estado no lo está haciendo. tú lo así que- comentabas con el tema de los Panteras Negras, exacto. ¿cierto? Que lo hablamos, creo, ¿no? Sí. No, es que lo hablamos antes de partir, Ah, por eso te lo menciono. claro, que básicamente era como crear un movimiento nacionalista, pero era porque la policía de la época no estaba protegiendo, Claro. o sea, hacía esta distinción entre razas y frente a cualquier peligro no tenían ningún tipo de protección, sobre todo en zonas, de hecho me acuerdo, es de Detroit, donde está cercano a las zonas donde el Ku Klux Klan, digamos, se manifestaba Sí, claro. con este Abiertamente. odio, Bueno, odio lo hablamos racial. con el papá. El papá probablemente lo mató, y creo que a otro familiar también había estado metido ahí, porque el papá también era como un poco activista en esa época. De ahí como que... Incluso tengo acá que el papá... Ujú. No, este era lo que tenía, se me había olvidado, cada vez que lo mencionaste me acordé. El papá era seguidor de Marcus Garvey. ¿Ya? Y Marcus Garvey era el pastor más conocido de color en la época. Detroit. Estamos hablando de 1800. Era un pastor que pasó del 1800 de la primera etapa Ya. o sea, estamos hablando antes de cualquier cosa. Mm. Y Marcus Garvey era como el primer tipo que empezó a luchar por los derechos de los negros en Estados Unidos, ¿cierto? Y él incluso el papá se transforma como en pastor gracias a Marcus Garvey y le enseñaron a él desde chico todos los dichos de Marcus Garvey, que en el fondo después esa posición fue reemplazada no por el mismo seguimiento, pero como posición por Elijah Muhammad. Ya. Entonces, viendo la historia de Marcus Garvey, dije, ¿cuál es el king de Marcus Garvey? King de Marcus Garvey es Guerrero Galáctico. Oh, el mismo mira. king que Malcolm X. Oh, mira, la mansa Así que se me había sincronía. olvidado, lo tenía marcado en otro color y decía, ¿pero qué hay? Guerrero. Entonces, en el fondo, él como que, imagínate, el papá, fanático de este Guerrero Galáctico, el Guerrero Galáctico se siente sin saberlo, porque sabemos que nosotros estamos haciendo consciente de esto en este minuto, pero ellos no lo tenían consciente en ese momento. Empieza a hacer todo un movimiento que empieza a generar revuelo y que en el fondo termina el trabajo de Marcus Garvey, Claro. que es lograr, de alguna manera, incluso se dice que cuando pasarse él... la batuta. Incluso cuando él va a África, en África lo reciben como un delegado del Estado. Claro. O sea, lo reciben en los palacios, ¿cierto? Como si fuese, no sé, parte de la presidencia. Así de importante llegó a ser Malcolm X. Y es lo que le costó la vida después. Claro, y después va a la Meca, ¿cierto? Y en la Meca ahí entiende que la posibilidad de convivir era una posibilidad, Sí. y empieza todo el conflicto con lo que es la nación del Islam, porque se da cuenta que Elijah Muhammad tenía ciertas cosas que no eran muy ¿cómo se llama? De musulmán. Sí, y de hecho aquí, bueno, dijimos que él sale el 52, ¿cierto? Sí, de la cárcel. De la cárcel en Mono Solar. Y ahí es donde ya todo ese proceso, más o menos de 6 años, comienza como a formarse como este gran orador, como el representante del Islam, y es donde se casa. Se casa con no me recuerdo cómo se llama la señora, pero a los 32 años, y tengo que es en Guerrero Magnético. ¿Ya? O sea, se casa en Guerrero Magnético. Sí. Ya. Entonces, de hecho, por recomendación del Elijah Elijah Muhammad, Muhammad, le dice, oye, ya tenéis que casarte. tenéis que casarte y formar una vida como de islamista Sí, o de claro, cristiano, no sé. Claro. No, musulmán, pues, De musulmán. Y aquí es donde comienza una relación con Martin Luther King. Claro. Y Martin Luther King, que también lo hemos revisado en Lo hemos rozado en otros cronomancias. en otros cronomancias, es un humano entonado. Sí. Y lo que me pareció interesante es que la suma entre Martin Luther King y Malcolm X es estrella cósmica. Ah, perfecto. O sea, 208. estos dos grandes mártires de la década del 70, del 60-70, son como los grandes íconos de, digamos, que dieron su vida en pos de este movimiento político que fue llevar, digamos, los conflictos raciales a la escena, digamos, de la sociedad, ¿no? A tomar medidas. Y aquí, digamos, es cuando él comienza a tener los conflictos con el Islam, que es lo que dices tú. Claro. Porque ya en el año 64, cuando él tiene 38 años, Sí. está pasando por un enlazador resonante. Enlazado resonante. Sí. Y aquí es donde muere Kennedy,
Claro. Él se tira unos dichos sobre Kennedy, Claro. digamos, sobre la violencia y todo, que no son muy bien vistos. Recordemos que igual tiene un discurso súper Súper, sí, po. confrontacional, Sí, po. al límite. Es como que un blanco hablara de un negro, pero al revés. Sí, exacto, ya muy violento. Eh, y también anuncia ya el quiebre definitivo con el Islam porque se da cuenta de que dentro de la sociedad que tenía, digamos, el Aya Muhammad, había como mucha... Libertinaje. no sé si libertinaje, pero había como inconsecuencia, ¿no? Es Como que con lo que decía había... lo que sucede ahí son dos cosas. Primero, él se entera de unos hijos no reconocidos de Elijah Muhammad, ¿cierto? hay Que conflictos con secretarias. tenía con secretaria y con varias, no más de una. Lo cual al principio lo desmiente Elijah Muhammad y se gana el odio. Piensa que Elijah Muhammad era un mensajero. Claro. ¿Te fijas? Él tiene incluso me acordé, pues no sé, pero Marcus Garvey era jamaiquino. ¿Te acordás que te acordás de jamaiquino? Ujú. Y era la persona que llevó a Haile Selassie a Jamaica. Mira. Para ponerle un poco, me acordé ahora, ¿ya? Le tira como que saca que Elijah Muhammad tenía estos hijos dando vuelta con un par de secretarias, lo cual al principio lo desmienten y se gana el odio de todo esto y lo separan. Lo primero lo castigan, ¿cierto? Voto de silencio, creo. Claro, voto de silencio, pero perdón, él parte diciendo esto y viene la muerte de Kennedy y le preguntan sobre el tema y a él le dice algo como así. Obviamente no es exactamente, pero es como no me importa porque es otro blanco más que se murió mejor para nosotros, siendo que la Nación del Islam ya había tirado condolencias para la familia porque era el presidente y había tomado como una posición un poco más intermedia y esa diferencia de opiniones lo termina separando. Y eso, además, con todas estas infidelidades que tenía Elijah Muhammad, que después él lo reconoció y se lo otorgó como una libertad que tenía por ser el mensajero, que también tiene algún dote profético quizás dando vuelta, o alguna cosa profética que tenía dando vuelta, pero en el fondo a él lo separan, hace su propio como mundo, por así decirlo, como su propia forma de seguimiento. Por aquí lo tenía escrito cómo se llamaba, pero no me acuerdo. Era como no me acuerdo cómo se llama. Las mezquitas que hizo él Unas después. mezquitas, sí. Se llama Muslim Mosque. Ya, perfecto. Y después hace la Organización de la Unidad Afroamericana. Esa es la que estaba pensando, la Unidad Afroamericana. Que la parte no dura mucho y todas las personas seguidoras del Islam lo agarran como el enemigo público número uno. Incluso le recomiendan que no siga dando discursos, pero como él ya estaba 100% metido y comprometido, sigue haciendo los discursos. Obviamente hay un grupo de personas que lo respalda, hay un grupo de personas que no, hay un conflicto también con la persona que iba a ser sucesor de Elijah Muhammad cuando este desapareciera o trascendiera, perdón. Y en el fondo lo mandan a matar. En el fondo sencillamente pasa eso. Los tipos que agarraron eran todos partidarios de la Nación del Islam y fue cuando tenía 39 años, ¿cierto? Estaba transitando un mono galáctico de la onda Encanta la Semilla en un día luna cósmica, que en el fondo también tiene un poco la trascendencia, esa purificación que hablamos durante todo este cronomancia. Y le disparan 16 veces. Mira, el número de su sello. El número de su sello. El sello del guerrero. Y todos eran, los que fueron atrapados, eran partidarios de este tema, pero independiente de todo lo que podría haber sucedido, en el fondo lo que trascendió fue Malcolm X. Claro, si es que su mensaje. Su mensaje, más que la Nación del Islam. ¿Te fijáis? Como que en el fondo se hizo una asociación de alguna forma en donde el que emite el mensaje fue más reconocido y en el fondo trascendió. Porque en el fondo, debido a las muertes como las de Malcolm X y como las de Martin Luther King, fueron las que al final llevaron a la obligación por parte del Estado estadounidense de hacer el tema de la igualdad, de sacar todos los derechos de los blancos sobre los negros y generar un punto. En el fondo, fueron como mártires. Fueron los primeros, digamos, mártires que tuvo en la lucha contra el racismo. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido, creo que la vida de Malcolm X tiene de todo. ¿Te fijáis? Porque de repente... Una gran transformación. Es que lo que pasa es que tú podéis ver... tú siempre uno dice que la gente no cambia. ¿Te has dado cuenta que en este mundo como que la gente no cambia? Y Malcolm X es claramente un ejemplo de que tú sí puedes cambiar siempre y cuando tengas claro cuál es tu propósito, ¿cierto?
Y acá, el propósito de la onda encantada, que la onda encantada te da el propósito, ¿cierto? Del guerrero galáctico, es la luna. Entonces, es purificar, es limpiar las diferencias de razas entre todos los seres humanos. Entonces, súper, súper, súper como bien puesto. Sí. Y en el fondo, independiente que al principio tuvo Aparte una de vida... darle razón a eso, darle, Claro. cuestionarla con razón y con lógica. Y aparte de tener una vida A y una vida B, en el fondo lo que se recuerda es lo que cambia, no lo cambiado. Sí. ¿Te fijáis? No es, uno recuerda a Malcolm X por lo que hizo en su activismo por los negros. No es recordado por cómo él era en sus primeros 20 años de edad. Es Claro. más, se parte contando generalmente la historia desde que sale de la cárcel en adelante, no antes. De hecho, es importante porque cuando está en la cárcel, él ahí pasa por su antigua perfecto y cumple Claro. los 26 años, y los 26 años en él sería El enlazador el enlazador galáctico, que es el cambio. El enlazador es, digamos, el cambio de la onda encantada a la tormenta, que es la transformación. O sea, Sí. él transitó, digamos, en su año 26 en la cárcel con la transformación absoluta. Y de hecho, algo que me llamó la atención también es que todo este conflicto del Islam, Sí. que generó, digamos, la tendencia de lo que había armado Malcolm X en comparación a toda la rama de Elijah Muhammad, era que ese conflicto se extendió por mucho tiempo. De hecho, una de las nietas o hijas de Sí. ¿cómo se llama esto? De Malcolm X quiso matar a Elijah Muhammad, creo, No, o al que lo reemplazó a él. Eso, El vocero nuevo del Islam. del Islam, y se entraron ahí en una disputa que se resolvió en un evento en el 95, donde por fin quisieron hacer las paces y hicieron un reconocimiento, digamos, de ambos bandos, digamos, en pos digamos, de resolver el conflicto interno para poder resolverlo también en Estados Unidos. Claro. ¿Y qué quina habría estado transitando Malcolm X para esa ceremonia de paz del 95? El enlazador de mundos cósmico blanco. Perfecto. O sea, terminar su refinamiento y su cambio. Y también de tiene, enlazador. el enlazador cósmico también tiene que ver con un tema del perdón, Claro. con la muerte, como el olvidar las cosas en el fondo. Y trascender los miedos. Exactamente, y trascender el personaje. Mm. Porque en el fondo cuando tú miráis lo que hacen los personajes, en general pasa siempre. Lo hemos visto en Cronomancia innumerables veces. Claro. Que es que cuando están en vida, están por una lucha. Y cuando trascienden, generalmente esa lucha no es ganada. Pero pasan las décadas y la lucha se cambia. Y ahí es donde ya hay un perdón de una liberación. Y eso que tú decís del enlazador cósmico, en el fondo es como la trascendencia. Es como ya, ok, se logró lo que queríamos y en el fondo todo este trabajo no se dio en los años 70, pero sí se dio en los 90, cuando ya la cuestión era distinta. Y en el fondo este tema del Islam, de la nación del Islam con Malcolm X a través de la señora, hay como una unificación. Hay que pensar que en esa época la señora estaba pasando por un tema económico muy malo. La hija de ella había tratado de matar a este personaje. Sí. Lo habían acusado de conspiración. Sí, de conspiración y todo el tema. Y en el fondo hicieron un fundraising, o sea, una junta de plata para poder pagarle, y ahí ellos como que se abuenaron. Pero bueno, estuvo bueno este Cronomancia. Harto, nos alargamos un poquito más de lo normal, pero valía la pena. Puros personajes que son trascendentales. Quincy Jones, impresionante, ¿cierto? Michael Jordan, ¿cierto? Miguel Ángel. No. Y bueno, y Malcolm X, para no mirarlo en menos, también tiene una historia que es bastante trascendental. Así que gracias, Sebas, por venir. Bueno, recordar a la gente que sigan el canal, ¿cierto? Que aprendan las notificaciones, que vamos a seguir haciendo estas cronomancias hasta la estrella, hasta la onda encantada de la estrella. Y agradecemos también todo el apoyo que nos están entregando. Recuerden que hay cursos que podemos ver, hay entrevistas que tenemos con Sincronizando Mente. Y bueno, y todos los personajes que ya llevamos, ¿cuántos, Sebas? Con estos 4. Son como 64. 74 personajes que podemos revisar. Claro. Para que puedan saber un poco más de cómo estos personajes tienen relación con la ley del tiempo, haciendo consciente lo que antes estaba inconsciente. Nos vemos en la onda encantada del viento, y ahí también hay hartos que son interesantes. Así que nos vemos, Seba. Gracias. Chao. Chao.